Los Ángeles, una ciudad que atrae a millones fascinados por la imagen que Hollywood ha inmortalizado en sus películas. Cada esquina parece una escena de cine, un mundo de multimillonarios, estrellas y personajes emblemáticos, incluso un lugar donde puedes ver a Spider-Man y Mickey Mouse caminando juntos. ¿Será Los Ángeles la ciudad de los sueños? O al menos eso es lo que siempre nos han hecho creer. Pero detrás de las luces y el brillo existe una realidad muy distinta, menos conocida y mucho más oscura. Hoy vamos a caminar por el lado oscuro de la ciudad de Los Ángeles. Te mostraré la cara que no quieren que veas. A tan solo 5 minutos del centro de la ciudad se encuentra Skid Row. En medio del glamour de Hollywood, este barrio desde los años 70 se ha convertido en el refugio de personas sin hogar, muchas con problemas de salud mental y adicción, que sobreviven diariamente en estas calles sin ley. Conformado por 50 cuadras que reflejan los desafíos sociales, económicos y políticos de una potencia mundial como lo es Estados Unidos. Vamos a caminar por esta cara desconocida de Los Ángeles, la ciudad de los sueños rotos, para entender lo que realmente significa vivir aquí. Bueno, me los traje de noche para que veamos un poco el ambiente, cómo es la oscura realidad de esta ciudad, ya palpable. Por eso es que quise traerte de noche, viéramos también cómo es en la noche, porque fácil es venir de día, pero cómo es mientras la ciudad está disfrutando de un día como hoy es fin de semana, la gente está ahí disfrutando de sus restaurantes y eso. Esta gente está del otro lado de la ciudad luchando consigo mismo, luchando con sus propios demonios, vamos a decirlo así, ¿no? Desde que empiezas a entrar a la calle ya se nota un poco el ambiente. Es más, como tengo el celular ahí, tengo que te pilas. Alguien me silbó. Bueno, y aquí estamos en Skid Row completo. ¡Wow! Sí, se nota todo. ¿Sabes qué? Este ambiente me recuerda mucho a cuando investigué en enero lo de los refugios de los migrantes en Chicago, que ellos se posaron fuera de las estaciones de policía y acamparon allí. Cuando yo veo esto, me recuerda a ese momento en Chicago. No por algo, esta es la segunda ciudad más peligrosa de Estados Unidos, después de Chicago, claro está. Esta gente vive en carpas como los migrantes que están en Chicago, porque en Chicago hoy en día hay ya una ciudadela, vamos a decirlo así, pequeña, de gente que ya se tomó un parque y están acampando ahí. Eso está en Chicago. Así que cuando yo veo esto me recuerda mucho a eso. Es como sentirte en ese mismo ambiente, ¿no? Es más que evidente que Skid Row pone a prueba a estas personas viviendo en condiciones muy difíciles, la falta de acceso a servicios básicos, atención médica de calidad y una lucha constante que tienen por sobrevivir aquí. La verdad que este recorrido de noche se está poniendo un poco peligroso, así que para no morir en el intento, mejor esperamos a que amanezca para que sigamos recorriendo este lugar que ha sido considerado el barrio más peligroso de Estados Unidos. Bueno, estoy aquí con quien nos va a llevar, Mohamed. Él nos va a llevar hasta estos refugios donde tienen a la gente aquí en Skid Row y nos va a mostrar un poco más la realidad de las cosas. Well, you're working here, right? In a shelter. Yeah, I'm a security officer right You here. are a security officer. How you experience there? It's hard there? How you feeling when you see all these people? I feel very sad when I see them, yeah. For the reality here Yeah. in LA, right? How long you working there? I've been working here for a year, yeah. You wanna take me a ride there? Yeah? Ok, go ahead. Estamos aquí cruzando, como vamos a ir al primer refugio que me va a mostrar. Y bueno, como les decía, no les recomiendo venir solos a un lugar como este. Siempre asesórate antes de venir. Y esto es una parte de Los Ángeles que si vienes como turista no te recomiendo vengas solo. Así que vamos a ver. Esta es mi primera vez en Skid Row. Caminando estas calles se hace casi que imposible imaginarse que aquí viven de 4.000 a 6.000 personas en estas condiciones. En el corazón de una de las ciudades más famosas del mundo, es un impacto visual que no creo que la cámara te llegue a dimensionar cómo se siente estar aquí parado. Ver esto en vivo y sin poder hacer mucho por estas personas que están luchando por sobrevivir, de verdad me hace sentir un poco impotente. Lo que más podemos hacer es esto, mostrarle a todos aquellos que sí tienen el poder de ayudarles a cambiar la realidad de los que viven aquí en Skid Row. Esta es la realidad de Los Ángeles en California. En la otra cara que no te muestran en Hollywood, que es la de los sueños rotos. Y aquí estamos, en medio de esta selva de cemento, que literalmente le hace honor a su nombre. Si no, mira esto.
Bueno, yo le estoy preguntando aquí si es que estamos caminando el área más peligrosa, pero él me dice que no, que está a la vuelta, pero muchos, como ya lo conocen, no se van a alterar. Lo que sí es que si ven que baja un poco la cámara o algo, es porque él me recomienda como para aquí, esta área no es conveniente, tú sabes, pues mostrar que están grabando y eso. A lot of people here is Latin or more Americans. We have Latins, we have Black Americans. Most of them are blacks, yeah. You say this is not the most dangerous area, right? Yeah, those are the most dangerous areas. Yeah, Skid Row is very dangerous zone. Dice que la zona donde vamos entrando es la de las más peligrosas de aquí, así que bueno, vamos a tener un poquito ahí de cuidado. Mientras hacía este recorrido guiado por Mohamed, me pasó esto que le dio un giro completo a mi visita en Skid Row. Are you like a super blogger? I'm blogger. Yeah. Okay. Do you speak Spanish? Yeah, hablo español. Okay. So nosotros estamos haciendo un servicio que se llama Impactando la Comunidad. Súper. ¿Quieres que vaya con ustedes? Por supuesto. Wow, voy con ustedes. Esto no fue planeado. Yo íbamos directo a regresar y unas personas que ayudan aquí en Skid Row me acaban de invitar para ir a repartir comida con ellos y ver la experiencia de cómo es ayudar a la gente aquí. Entonces de eso se trata esto, de ayudar y que crear conciencia, ¿no? Así que bueno, acepté la invitación, así que me estoy montando con ellos. Aquí voy en el carro con ellos. Gracias. Un segundo, ya te entrevisto. All right, see you soon. Mira, este es el parqueo donde yo estoy. Okay. Sí, te traemos de regreso. Ok, gracias. Aquí está Mohamed que me está Hola. ayudando ahí. Él está aprendiendo español, así que... Mi nombre es María Estrada. María, cuéntame, ¿qué es lo que hacen ustedes? Nosotros venimos de un grupo que se llama la Alianza Global. Es un entrenamiento de, puedes decir, no superación personal, es transformación. Ese grupo enseñamos cómo impactar a la comunidad, hacemos actividades, también los enseñamos salir de su zona de confort. So, una de las actividades de hoy en día es de que les damos $100 y con esos $100 tienen que generar 150 desayunos y venir a Los Ángeles, los damos y tienen que conectar y comer con ellos. Oh, qué bonita iniciativa. ¿De quién fue la iniciativa? Del centro. Del centro. Sí. Okay. ¿Visita gente de otros Sí, estados? de otros estados. Tenemos gente de Chicago, de Miami, de Oregon y de Nueva York que viene a ayudar. Que colaboran. Sí. Entonces la idea es desayunar con alguien. ¿Se sientan ustedes con esa persona? Se pueden sentar o ahí parados platicando con ellos. Es más que todo como dar un soporte emocional y de ayuda, ¿no? A la persona que está aquí afectada. Sí. Bueno, aquí estoy con las superheroínas, porque todos son heroínas aquí. Tienen capas y todo. ¿Vienen más? Sí. Mira que tienen ellas antifaz y todo, con su capa ahí. Así que bueno, vamos a ir a esto, vamos a la aventura aquí. Me encanta esto que se ponen su capa y sus antifaces, superhéroes. Es de que toda persona necesita un superhéroe para sentirse a gusto, entonces nosotros queremos representar ese superhéroe para que la gente se sienta a gusto y confortable, que se sienta apoyada y sostenida. Gracias por eso, gracias por ayudar también de esa manera, de verdad, qué bonito. Bueno, aquí estoy con los superhéroes, así que me siento un poco más seguro. Esta actividad los ayuda a salirse de su zona de confort. Ellos tuvieron que generar los 150 desayunos con $100. Tuvieron que ir a buscar relaciones, a buscar a gente. Hay gente que les donó dinero cash y toda la comida fue también gratis. O sea, no usamos los $100 que se nos generó. Nosotros generamos la comida con las personas gratis y nos donaron dinero también. No sé la cantidad todavía, la amiga todavía viene. O sea, entre sus amigos, amistades y eso. No, gente desconocida. Fue así, gente, en la calle. Nada más un ángel, un ser humano. Si quisieron donar algo para apoyar a esta causa. Qué bonito. Compren, agarren todo lo que puedan como superhéroes y lo que agarren, lo que yo pago, traigan todo lo que quieran. Bueno, muchas gracias porque con este granito de arena ustedes tratan de cambiar la vida de estas personas que están aquí y no es venir solamente a ser amarillistas, sino es a mostrar la realidad y buscarle una solución entre todos, ¿no? Así es, gracias por la oportunidad también para mandar el mensaje a cada ser humano de que nosotros tenemos la mente, la conciencia
de qué vinimos a este mundo. Exacto. A hacer una diferencia. Gracias por dejar su huella. Entonces, bueno, vamos. Ok, Vamos. chicos, tenemos 20 minutos. Ya saben el objetivo, pasar los lunches y conectar con ellos. Si puedes conectar con una persona por lo menos y hacer una diferencia, let's do it, ¿ok? Claro. Together, let's go. Wait. Pink versus black, okay? The pink is a woo. This is a yeah, okay? Pink. Woo! Chicos, Vamos a acompañar a las voluntarias a entregar algunos desayunos y ver qué historia nos encontramos en el camino. They awake you. They coming with food. I was already looking. Thank you. Thank you, man. Thank you so much. No problem. Mientras caminaba junto al voluntariado repartiendo los desayunos, me encontré con esta historia que realmente cautivó mi atención. How long you be here, sir? Too long. We need housing. Housing, you know? Okay. I hear about it, but I don't see it, you know? How do we get into housing? Millions and millions of dollars are being allocated, but it should be pretty easy to get into it, right? Yeah. I can't get into it. I've been on the street for too long. So I'd like to see some action with that. I'm not saying give me an apartment. Put me in a shelter, you know? Exactly. Give me a place so I can lay down, sleep, wash my clothes, to wash my body. No place to stay. This is, shelter, food. Not, it's not extravagant, you know? Yeah. How am I supposed to get on my sleeping outside? I can't keep a phone for more than 3 days because someone's stealing it. I can't keep anything for more than 3 days. Well, nobody can be successful without basic, and that's not happening, you know? So if it is, point me in the direction because I'd like to go. I'd like to get it done. Yeah. I'll go right now. But thank you for the food. My pleasure, sir. We're happy to help you with something little, but Someone told me yesterday, they said, you look malnourished. I'm standing about 250, I'm probably 200. You apply for help in the shelter, right? I was in a shelter for 7 months. 7 months. Everybody was in there with me is now living in the high-rise, right? I went to the hospital. Not my fault. My leg blew up. I had an infection. I became septic. I was in there for 10 days. They canceled my bed out. When I got out, everything was gone. My clothes were gone. I hope so you can find help so very soon. Yeah, You too, guys. Yeah. Bueno, esta es la realidad de ellos, de verdad que es imposible no conmoverse con todas estas historias, es fuerte. Ya salimos de ahí del peligro, se sintió amenazado el chico allá y casi me pega. ¿Sí? Sí, pero ella viene a reclamar y todo eso, que yo no estoy filmando, que no sé qué, pero logramos conseguir aunque sea una historia que nos contaron. Sé que me quedo corto al intentar abarcar todas las historias que tienen por contar las personas que hacen vida aquí en Skid Row. Desearía que existiera más ayuda, más esperanza para ellos. Caminar por estas calles nos recuerda lo frágiles que somos y cómo, para muchos, algo tan simple como una comida puede ser una fuente de felicidad. Aquí, entre quienes lo han perdido todo, aún queda lo más valioso que no se puede comprar: la vida misma. Una vida que luchan por preservar cada día, con la esperanza de que el mañana traiga un mejor porvenir. De verdad, espero que te haya gustado este recorrido por la cara real de Los Ángeles. Sé que no es nada bonito lo que te acabo de mostrar, pero sí espero que te ayude a crear conciencia de que a veces nosotros nos quejamos tanto de tantas cosas y el vivir estas experiencias nos abre la mente. Digo nos abre porque sé que a ti también allá del otro lado de esta pantalla te está dejando una enseñanza que es ponernos un poquito en los zapatos del otro, ¿no? Como decía nuestro Señor Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ponerte la mano en el corazón y querer ayudar con un granito de arena, ¿no? Con tu granito de arena, como esta gente que sale a dar comida, ropa y todo a estas personas que viven en esta situación de calle. Me voy con esa enseñanza tan bonita de que ellos, de sus ahorros, de sus amigos, de todos, van poniendo su granito de arena para cambiarle la vida a estas personas. Así que bueno, espero que te haya gustado un video diferente en el canal. Espero leerte en los comentarios, que me apoyes con ese
grandioso like y lo compartas. Compártelos con aquellos que se quejan, que viven en la gloria y no lo saben, y que hay gente pasándola peor que ellos. Como siempre les digo, los leo en los comentarios y nos vemos en este próximo video. Los quiero mucho. Chao, chao.